Hola, qué gusto saludarlas. Dispongamos nuestra mente y nuestros corazones para que el Señor nos dirija en este tiempo y nos permita seguirle conociendo. Vamos a estudiar hoy una hermosa porción de la carta segunda de Pedro, del capítulo 2, del 1 al 3. Y para ello vamos antes a recordar un poco lo que vimos hace 8 días. Con Adriana veíamos del capítulo 1 del versículo 19 hasta el 21. Nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos acá que debemos estar atentos a la palabra profética porque es segura, porque ya Él nos había dado unos argumentos de por qué esta palabra es segura. Él nos había dicho que no estaba hablando de fábulas ni cuentos, sino que alumbra como antorcha en lugar oscuro y que su interpretación no es privada. ¿Por qué? Pues porque es inspirada, ha sido inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que también nos permite interpretarla. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos que es el fundamento, la palabra de Dios, toda esta maravillosa recopilación de los escritos de los profetas y de los apóstoles es el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada hoy, porque es la palabra más segura y como nos recordaba Pedro, debemos estar atentos a ella porque es esa antorcha que alumbra. Y el título de la enseñanza de hoy se llama Con la antorcha encendida. Y bueno, vamos a ver durante el desarrollo de esta charla por qué le coloqué este nombre de Con la antorcha encendida, cuando estos versículos nos hablan de 3 falsos muy peligrosos. ¿Cuáles son estos 3 falsos peligrosos de los que nos hablan estos 3 versículos que vamos a estudiar hoy? Los falsos maestros, los falsos creyentes y los falsos intereses. Bueno, entonces vamos a empezar con los falsos maestros. Entonces tenemos en el primer versículo que nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vamos a ir mirando parte por parte este versículo. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir esa entre, ¿cierto? Pero hubo también falsos maestros donde entre el pueblo, como habla entre vosotros. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, hubieron falsos maestros, falsos profetas. Y lo vemos aquí en Deuteronomio. ¿Qué vemos en estos versículos? Que cuando se levantaran, ¿dónde? En medio de ti, en medio del pueblo. Entonces vemos que hay unas advertencias porque es Moisés advirtiendo al pueblo de estos falsos profetas que se van a levantar. Pero ¿por qué Dios permite que se levante? Aquí dice en el verso 3 que Jehová vuestro Dios os está probando, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, son muy peligrosos los falsos maestros, porque aún lo que la señal o prodigios que ellos anuncian, ¿qué pasa? Dice el verso 2, se puede cumplir. Y si se cumpliere, entonces, no porque alguien dice algo mencionando el nombre de Dios y esto se cumple, quiere decir que este profeta sea de Dios, porque debemos estar atentos a todo el consejo de Dios, a toda la palabra de Dios. Vamos a ir indagando un poco cómo ir detectando, por decirlo así, a estos falsos maestros. Aquí dice que ellos, hay algo importante, dice que ellos tratan de apartar del camino al pueblo por donde Dios quiere que ellos anden, en el verso 5. Entonces, vemos cómo son de peligrosos. Debemos, por lo tanto, estar firmes en la palabra de Dios
porque dice en el verso 4 que solo en pos de Jehová vuestro Dios debemos andar y solo a él debemos temer y debemos guardar sus mandamientos y escuchar su voz. Solo a él debemos seguir. Por eso debemos tener esa antorcha que alumbra, debemos tenerla siempre encendida. Siempre en nosotros debe arder esa llama de la palabra de Dios que esté renovando nuestro entendimiento y esté dando luz a las cosas que estamos escuchando y que estamos viendo. Entonces, si lo que esta persona está diciendo va acorde con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios, hay que prestar atención, hay que estar atentos. Pero si no, debemos cuidarnos, porque se levantarán y lo que querrán hacer es tratar de apartarnos del camino por el cual nuestro Dios nos manda que andemos. También vamos a ver en Hechos 20, 27 al 29 y 30 que están en medio de vosotros y de vosotros mismos. Vemos esto que estén alerta, estén atentos, porque es que sí, es cierto, afuera de la iglesia hay muchos falsos maestros, pero es más peligroso cuando se levantan de dentro, porque están ahí, porque están entre vosotros, en medio de vosotros y de nosotros mismos, imagínense. Entonces vamos a estar muy, pero muy atentos de nuestra antorcha, o sea, la palabra de Dios debe estar ardiendo en nuestra vida, debemos estar llenos. Por eso Colosenses 1:16 dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, ¿cierto? Y nos advierte otra cosa, que es que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Esto qué quiere decir? Encubiertamente, ¿cierto? Y destructoras. ¿A qué se refiere con esto? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces veamos acá que tenemos un conector de disfrazan a disfraza. Y también se disfrazan. Cada versículo está diciendo que ellos se disfrazan, eso es encubiertamente. Ellos no van a entrar diciendo mucho gusto, soy un falso maestro, quiero desviarlo del camino de Dios, sino van a venir disfrazados. Y la palabra dice que no nos debemos de maravillar, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces así sus ministros también se disfrazan como ministros de luz. También veamos en Mateo, nos dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí hablando de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y dice que la ancha es la que lleva a la perdición. Esta perdición es la misma a la que se refiere Pedro cuando dice que se introduce encubiertamente herejías destructoras. Esa palabra destructoras quiere decir eso, que esas herejías, esas enseñanzas nos van a llevar a la perdición por la puerta ancha. Está también hablándonos en la advertencia que Jesús hace de que estos falsos maestros nuevamente no se van a venir a presentar como son, sino tienen sus intenciones guardadas. Por dentro son lobos rapaces. Entonces, aquí es como si ellos estuvieran ahí pendientes de quién viene a buscar, quién tiene esa inquietud por buscar de la piedad, de las cosas de Dios, para desviarlos y decirles, mejor entre por esta otra puerta, donde usted tiene a Jesús como Salvador, donde usted puede disfrutar de todos los beneficios de Dios, pero va cómodamente. Ojo, eso es un engaño, ¿sí? Y te pueden estar diciendo incluso que Jesús es tu Salvador y es el de ellos, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa, ¿listo? Entonces aquí por el momento nos está diciendo que nos cuidemos de esos corderitos que parecen inofensivos, pero que a la luz de la palabra, por eso me gustó tanto esta imagen, porque se ve la sombra de lo que realmente es ese lobo dentro de esa ovejita, pero las sombras cómo se proyectan, con luz. Entonces, por eso debemos tener nuestra antorcha encendida, porque
es la que va a revelar si es realmente un cordero, una oveja del Señor o es un lobo. Bueno, vamos a ver ahora otro pasaje de las Escrituras, que es Timoteo 4, del 1 al 5. Entonces vemos acá que nos habla de espíritus engañadores y de hipocresías de mentirosos. Lo que veíamos, estos son engañadores porque no vienen sinceramente a decirte cuáles son sus intenciones, pero esos son hipócritas, son mentirosos. Y también algo que tenemos mucho cuidado, tienen doctrinas de demonios, sus enseñanzas son demoníacas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir estas doctrinas de demonios? ¿Cómo podemos saber si son esas doctrinas de demonios lo que me están transmitiendo? Pues conociendo las doctrinas de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos, estudiarla, meditarla. Y no por pedacitos, y de aquí picar, de aquí otra parte. No, debemos como el mismo Espíritu la dio, así debemos estudiarla, por libros, por cartas, ¿cierto? Estudiar un libro, estudiarlo, meditarlo, pedirle al Señor. Podemos ir nosotras a la palabra porque no es de interpretación privada, como lo vimos, sino que el Espíritu nos ayuda a interpretarla, porque la palabra se interpreta por ella misma, como lo explicaba antes. Y por nosotras, si hemos sido selladas con el Espíritu Santo, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, el Espíritu está en nosotras y Él nos guía, Él nos da el entendimiento y nos ayuda a poder discernir lo que leemos, ¿cierto? Y lo que escuchamos, saber si la doctrina que escuchamos es de Dios. Entonces tenemos que ser muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Es fundamental, así es como vamos a mantener nuestra antorcha encendida, permaneciendo en la palabra, estudiándola, meditándola. Entonces, seamos diligentes. Vamos a ver la última parte del versículo 1 que dice, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Aquí tenemos que analizar muy bien de qué está hablando el apóstol, porque cualquiera podría ligeramente decir, está hablando de que ellos van a, que estos falsos maestros niegan al Señor que los rescató, o sea, ellos fueron salvos. ¿Cómo así? Podríamos pensarlo en una lectura ligera y sin tener en cuenta todo el consejo de Dios. Por eso es que debemos ser esforzadas en el conocimiento de la palabra. Porque si conocemos toda la palabra a la luz de las demás escrituras, nos damos cuenta que no se trata de eso, que no se trata de que ellos vayan a perder su salvación. Porque una vez que tú has puesto tu fe en Jesucristo y eres salvo, ya eres hija de Dios y nada ni nadie te va a quitar esa posición. La salvación no se pierde. Entonces, por eso es que debemos tener esa antorcha alumbrando. Si yo estoy firme, si yo estoy segura en que soy salva por la sangre de Cristo, que ya el Señor pagó por mi pecado y yo puedo llamar a Dios Padre, no voy a estar dudando de mi salvación. Sé que soy salva porque Cristo pagó mi culpa. Él me justificó. Entonces, ¿aquí a qué se refiere? Se refiere a que estos falsos maestros han profesado. ¿Recuerdan cuando vimos la puerta ancha y la puerta estrecha? Que yo les decía que ellos van a decir, vengan, el Señor es su Salvador, sigan, sigan. Pero no lo dicen, pero no lo viven. Ellos no se someten al señorío de Cristo, no son sumisos a la autoridad del Señor. Entonces debemos tener esto muy en claro. Aquí no está hablando de que ellos vayan a perder su salvación. Aquí están hablando de que ellos, como han profesado, han dicho externamente que el Señor Jesús es su Salvador y que esa salvación les aplicó a ellos porque ellos le confiesan externamente como Salvador de sus vidas. Entonces aquí está diciendo que ellos lo están negando. Pero no es que pierdan la salvación porque ellos nunca fueron salvos, nunca se sometieron a ese señorío, porque si aún negarán al Señor que los rescató, están negando el señorío y tú no puedes aceptar a Jesús como Salvador y no como Señor. Eso es imposible. Si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, eres tu Señor. Tú pasas a estar bajo la autoridad de Cristo.
Tú debes someterte a nuestro Señor Jesucristo, a sus enseñanzas. Entonces, vamos a ver un pasaje muy conocido que es Mateo 7, del verso 21 al 23, donde nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ahí está la clave, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les dice? Nos dice que muchos le dirán en ese día, Señor, Señor. Y Él va a responder, nunca os conocí. Entonces analicemos esto que el Señor nos está mostrando acá. No todo el que le dice Señor, no se trata de profesar, no se trata de decir, sino se trata de vivirlo, de en realidad someternos, ser sumisos a Dios, someternos a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre, porque aquí dice que es el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. También dice que tristemente son muchos los que van pensando, engañados también pensando que van por la puerta que es, van por la puerta correcta, pero resulta que entraron por la puerta ancha porque iban muy cómodos. Ellos quisieron una puerta amplia y esta desafortunadamente llevaba a la perdición. Entonces, esforcémonos en permanecer en la palabra del Señor y para que nosotros tampoco vayamos a caer en esos muchos que creemos que vamos por la puerta estrecha, pero vamos muy cómodos, engañados, y el Señor nos diga, nunca os conocí. Si no nos sometemos a la autoridad de Cristo como Señor, no pensemos que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor. No puede ser una cosa aparte de la otra. Entonces tengamos eso muy presente en nuestras vidas. También vamos a ver aquello de destrucción repentina en Apocalipsis 22, 18 y 19. Aquí el Señor nos está diciendo que nos pueden decir, nos pueden hablar de la palabra, pero estarán añadiendo y entonces Él traerá sobre ellos las plagas que Él ya escribió en este libro y que también estas personas pueden hablar la palabra, pero le quitan y así también Él les quitará su parte en el libro de la vida. Segunda de Tesalonicenses 1:7 nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y el 8 nos dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, aquí vemos que va a dar retribución y que ellos sufrirán eterna perdición. Esto tiene que ver con la destrucción repentina. Estos falsos maestros van a estar separados de la gloria de Dios, porque ya hay una sentencia, ya el Señor habló y lo que Él dice, Él lo hace. Entonces dice que Dios les dará su retribución. Ellos sufrirán la pena de eterna perdición. Van a estar separados, excluidos, alejados de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver los falsos creyentes. Segunda de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces vamos a ver esta primera parte donde nos dice que y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Tristemente vemos que la primera frase es muchos. No son pocos los que siguen a estos falsos maestros. ¿Por qué pasa esto? Segunda Timoteo 4, del 3 al 4 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces vemos que es porque no se sufre la sana doctrina. ¿Esto qué significa?
Esto también lo hablamos cuando veíamos lo de la puerta ancha y la puerta estrecha. El camino de la verdad es un camino estrecho, es un camino de someternos, de estar bajo la autoridad del Señor, de reconocer a Cristo no solamente como Salvador, sino como veíamos, como Señor, someternos a ese señorío. El mismo Señor Jesús decía, cuando la gente comenzó a decir que dura era esa palabra y muchos de sus discípulos lo dejaron, y él mira a quienes estaban con él y les dice, ustedes también se van a ir. Ahí es cuando tenemos la palabra de Pedro que dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque esa doctrina era dura, esas enseñanzas eran duras para estas personas porque solo buscaban comodidad, buscaban el beneficio, los milagros de Jesús, y él sabía eso. Nosotros, ¿qué estamos buscando? ¿Solo la salvación porque no queremos ir al infierno? ¿Porque queremos ser salvos pero no queremos a Cristo? Eso es imposible. No hay salvación sin Cristo. Si Él no es nuestro Señor, no, ya lo había dicho, no puede ser nuestro Salvador. Entonces tiene que ser nuestro Señor. Porque por eso dice que, por eso es que se amontonan maestros que son conformes a sus propias concupiscencias. Es decir, son conformes a sus deseos. Les dan lo que quieren. Y más adelante vamos a ver por qué estos maestros les dan lo que quieren. Jeremías 5:31 nos dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquí hay algo bastante duro. Dice, mi pueblo así lo quiso. Quisieron escuchar esas mentiras. Quisieron escuchar esos falsos profetas. Y nosotros, si hoy tenemos falsos maestros, es porque hay gente que quiere oírlos, que desea que les digan lo que ellos quieren oír, que les diga que las cosas no son tan difíciles, que son fáciles, y que no tampoco tienen que hacer caso en todo lo que dice la palabra, porque pues estás en la gracia, entonces bajo la gracia no hay ley, no es así. Ahora estamos bajo la gracia, pero nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Tenemos que conocer la palabra y saber qué es lo que Él nos pide. La otra parte de este versículo nos dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a ver un poco más detenidamente. Romanos 2:23 al 24 nos dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No es por causa de los que están fuera, es por causa de los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que estos falsos maestros ya vimos que están entre nosotros, en la iglesia. Nos están hablando la palabra, pero como veamos en Apocalipsis, añaden o quitan, distorsionan la palabra. Entonces hace que los que están allí escuchándoles, prestando oído, también tengan un concepto errado de Dios y actúen conforme a ese concepto errado, viviendo en como veamos, concupiscencias. Y la gente de afuera ve esto y dice, si eso es ser creyente, yo no quiero ser creyente. No hay un cambio porque no ha habido un sometimiento, una sujeción al señorío de Cristo. Por eso el nombre de Dios es blasfemado, porque hay quienes prestan atención a estas enseñanzas falsas y las siguen, porque tienen ese comezón de oír, porque no soportan la sana doctrina. Ahora también vamos a ver que hay unos falsos intereses. El versículo 3 nos dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a ver aquí qué nos quiere decir el apóstol cuando habla de avaricia. Nos está diciendo que estos falsos maestros les da gusto a la gente en lo que quieren oír porque ellos tienen un objetivo que es desviarnos del camino de Dios, pero también tienen un falso interés. No les interesa que nos acerquemos a Dios, sino les interesa la plata. Por eso hacen mercadería de nosotros, porque lo que buscan es
satisfacer su avaricia. Primera Timoteo 6:5 nos dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, porque te buscan como una fuente de ganancia, ¿sí? Por eso Pedro nos dice que harán mercadería, negociarán con nosotros. Eso de siembra, ¿no? Siembra tanto para que el Señor te dé esto. Todo eso es falsedad. Son falsos profetas. Estos falsos maestros hacen que el verdadero creyente pierda ese gozo de salvación, porque está dándole mala enseñanza, los están confundiendo. Pero no dejes que tu antorcha pierda la potencia, pierda ese fuego. Al contrario, aviva ese fuego, aviva la palabra en ti, que de tu boca salga la palabra. Entonces es posible que tú en este momento estés escuchando falsos maestros, pero que tú seas un hijo de Dios. Pide a Dios que te ayude. Clama a Él para que el gozo de su salvación venga a ti y tú puedas gozarte en esa salvación, y con esa antorcha ahora sí encendida, tú puedas alumbrar y darte cuenta que te están engañando, que te están robando el gozo de tu salvación, y puedas hacer frente a estos falsos maestros, apartándote de ellos. Porque dice la palabra que hagas eso, que te apartes de los tales. Unos versos más adelante nos dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y sigue diciendo en el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que estos quieren enriquecerse, ¿sí? Lo hemos hablado y la palabra nos lo sigue confirmando. Ellos quieren es enriquecerse. Ojo, es correcto, es lícito. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Si hay un hombre trabajando en la obra del Señor, predicando su palabra de la manera correcta, trazando bien la palabra de Dios, él es digno de que ofrendemos para que viva de una manera digna, pero no que sean ostentosos en su manera de vivir. Bueno, aquí debemos tener cuidado. El amor al dinero lo podemos tener cualquiera, en cualquier momento. Tenemos que estar por eso siempre con nuestra antorcha alumbrando, permitiéndonos entender que el dinero no es para amarlo, para querer tener más y más, sino es para vivir dignamente, como hablábamos, pero también para bendecir a otros. Entonces, y primeramente a la familia en el Señor, a nuestra familia en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando codiciamos esto? Hay una destrucción y perdición. Eso lo vimos, ya lo estudiamos en el versículo 1, ¿cierto? Esa destrucción y perdición. Se extraviaron de la fe, dice acá, y fueron traspasados de muchos dolores, a estar separados de la gloria de Dios si no nos arrepentimos de ese camino falso, de ese camino amplio que nos lleva cómodos, pero a la perdición. Entonces, seamos sabios. La última parte entonces también nos habla sobre la condenación de ellos. Dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces aquí vemos que no se tarda y no se duerme. Vamos a ver un pasaje que nos puede ayudar a entender esto un poquito mejor, aparte de todos los que ya hemos visto, que es Mateo 3:10. Aquí estamos viendo que el fin de ellos es que van a ser cortados y echados en el fuego, van a ser separados, como lo hemos visto antes, de la gloria de Dios. Entonces, por eso digo, esto acá lo estamos, es como él no lo está recordando, o sea, no se tarda, el Señor ya dio su juicio y su juicio es eterno y su juicio se cumple, les va a llegar en el momento. Ahorita pueden estar disfrutando, pero el Señor les va a juzgar y van a tener perdición eterna. Ya lo vimos en otros pasajes, aquí simplemente lo estamos ratificando porque no se tarda, no se duerme, ya tienen su sentencia.
todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, quiero que concluyamos con la meta que tienen estos falsos maestros, y es desviar del camino de la verdad. El instrumento que ellos usan para esto, el engaño y la mentira. Y la metodología, el disfraz. Recordemos que ellos se disfrazan, usan la mentira para que te desvíes del camino de la verdad. Entonces, ¿cómo puedes tú enfrentar todo esto? Con la antorcha encendida. Mantén tu antorcha encendida. La palabra de Dios es como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. No se te olvide eso. Entonces, enciende tu antorcha, lee tu Biblia y es fiel en su palabra. Él comenzó una buena obra en nosotros y Él la perfeccionará. No nos dejemos engañar, mantengamos siempre la antorcha encendida. Oremos. Amado Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú a través de tu palabra nos permites, Señor, tener las herramientas que necesitamos para este mundo de tinieblas, para un mundo donde se levantan engañadores entre tu mismo pueblo, Señor, que profesan que te conocen, que dicen que son servidores tuyos, Señor, pero que por dentro son lobos rapaces. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre nuestra antorcha encendida para poder ver a través de tu palabra estos falsos maestros, poder discernir la verdad, Señor. Llénanos de tu palabra, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, porque, Señor, tenemos a nuestro alcance una Biblia, Padre amado. Rogamos por aquellos hermanos que no la tienen, Señor, que llegue a ellos por medio de siervos fieles, siervos temerosos de ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias. Dejamos este día en tus manos. Esta vida que tú nos has dado delante de ti la ponemos, Señor, para que tú sigas obrando conforme a tus propósitos en cada una de las personas que han escuchado hoy tu palabra, Señor, y que te buscan de corazón sincero, para que tú, Señor, seas glorificado en cada vida. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.